placer es mío que se acuerde usted de mí. Además, me complace ver que sigue siendo socialdemócrata como era en su juventud y que no ha variado de ideas. Algo que pero bueno, tiene su mérito. Además, veo que su formación ha mejorado y es un placer saber de usted. Además, aún recuerdo las discusiones que tenía con ustedes en la clase y fuera de ella. Fuera de ella. Yo, en ese sentido, le estoy muy agradecido porque hay cosas que en la universidad están muy estandarizadas, ¿no? Todo el mundo es revolucionario con un calimocho en la mano y escuchando rock y todo eso, ¿no? Pero después hay que enfrentarse a la vida cuando uno va madurando y usted ya de aquellas ponía la contrapartida a lo que era la moda, ¿no? La moda era ser de izquierdas, si se puede llamar, o en aquellos momentos todavía existía algo del reducto de la izquierda, o ser, bueno, pues revolucionario en el sentido de que estaba mal visto ser de derechas o básicamente ya en términos más puristas, pues ser liberal o bueno, defender el liberalismo económico. Recuerdo perfectamente que usted nos presentaba unos escenarios diferentes. Nunca se me olvidará que un día en su despacho yo me quejaba porque le decía, bueno, Miguel Anxo, deme usted algo más para leer que no sea Hayek, Mises, Escuela Austríaca de Economía, deme usted algo más, en fin, contrario a su ideología, en cierto sentido, o más que contrario a algo con lo que yo pueda comparar, ¿no? Pero estaba muy bien, porque al final lo que usted hacía era ponernos en la tesitura o ponernos en ante planteamientos totalmente diferentes a los que yo catalogaría de populistas, ¿no? Los típicos de gente que sí, muy bien formada económicamente, etcétera, pero quiere quedar muy bien con el alumnado y solo explica su versión o su parte de la historia. Y para entender bien la teoría económica en general es muy importante, y usted lo ha hecho, conocer pues lo máximo posible y las opiniones de diferentes economistas de primer nivel y también pues estudiar la historia económica completa y a partir de ahí sacar conclusiones, ¿no? Es que me gusta que se confronten las ideas puras. Es decir, a mí me gusta darle de un punto de vista puro, pero también le doy desde el punto de vista contrario, pero puro también. Me gusta que haya contraste de ideas, que las ideas discutan con su cabeza a puñetazos. Estoy de acuerdo. Y por su cabeza que... usted dijo algo que es interesante, dice, bueno, tiene mérito seguir siendo socialdemócrata, ¿no? Es cierto que sigo siendo socialdemócrata, pero con matices. Hay cosas que usted dice, de muchos vídeos que tengo visto, de conferencias que usted ha realizado en diferentes países del mundo, donde estoy de acuerdo en su perspectiva, ¿no? Es decir, el Estado, la intervención estatal, entendida como, me acuerdo de alguna frase que usted utilizó, como ahora nos lo pinta muy bonito, ¿no? Antes venían los godos, los visigodos, y decían, te voy a proteger, o lo voy a proteger, etcétera, y le pasaban la factura, y ya llega papá Estado, y de repente pues te pasa de una forma más decorosa, más bonita todo, ¿no? Te voy a proteger, págame la factura, te lo pinta de otra manera, pero al final te está sacando dinero también, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, se preguntará a usted, entonces, ¿cómo puede David Ramírez seguir siendo socialdemócrata? Porque a pesar de que estoy de acuerdo con que hay muchos estados que funcionan mal, porque el Estado, como usted sabe, es un ente abstracto totalmente, ¿no? Y depende de las personas que están detrás, como las empresas, a pesar de eso, hay estados que sí que funcionan bien precisamente porque las personas que están detrás hacen lo que deben hacer, que es una buena gestión y una buena administración de los recursos públicos. Y esto también pasa en la empresa privada. Hay empresas privadas que funcionan mal y empresas privadas que funcionan bien. En ese sentido, puedo decir que mi modelo, y viví allí, no solo lo estudié, sino que tuve la fortuna de vivirlo, es el modelo sueco, como usted bien sabe, con sus defectos, porque no es un modelo perfecto, pero sí que es verdad que me siento confortable con ese tipo de gestión, una gestión transparente, donde se busca la eficiencia y la eficacia y donde economistas reputados, como por ejemplo Vicente Navarro, si no me equivoco, probó que se puede crear puestos de trabajo. En su obra, por ejemplo, Democracia incompleta, Bienestar insuficiente, puestos de trabajo, generar productividad a través del Estado también, no solo a través del sector privado.
Y bueno, ese, por ejemplo, hablando de casos de éxito, considero que es un caso de éxito, pero hay uno que me parece aún más interesante, y obviamente le daré paso para que usted intervenga, que no tiene que ver con el de los países nórdicos, que es el caso alemán. El caso alemán es un caso curioso porque es un estado de los más intervencionistas que hay. Estamos hablando de... Usted ahora mismo no puede ver las gráficas, pero le voy a transmitirlo a usted desde mi punto de vista, porque el caso alemán, siendo un estado muy intervencionista, de los más intervencionistas del mundo, tiene un gran éxito. La tasa de alfabetización que aparece en el gráfico, que la gente sí que puede ver, en el año 1900, ¿vale? En Alemania era superior al 90%, cuando en España no llegábamos o estábamos entre el 30 y el 50%. En el resto de países de Europa, pues por ahí. Y también en los países nórdicos tenían una tasa de alfabetización muy alta. Esto ya nos da una pista de por dónde voy, es decir, la educación es fundamental, invertir en educación es clave para poder tener un buen desarrollo. Y ahí esta es una de las claves del caso alemán, porque sin ser un modelo nórdico, ¿vale? y saliendo de 2 guerras mundiales, siendo un estado muy, muy intervencionista, podemos pasar a la siguiente gráfica. Tenemos el gasto en I+D por tanto por ciento del PIB en Alemania, que está cerca de, o casi llega al 3%, ¿no? Desde el año 96 hasta el año 2020 creció pues un 1% prácticamente, cuando muy alejado está Francia, un 1% por debajo, Reino Unido, Italia o España están en 1,5%, es decir, otra de las claves del éxito alemán no solo es la educación, sino también el gasto en I+D+I. Si vemos la siguiente gráfica, ¿vale? Tenemos la comparación entre la deuda privada alemana y la comparación entre la deuda privada en Estados Unidos. Pues obviamente la deuda privada que se ve en el gráfico alemana es muy, muy baja comparada con la deuda privada en Estados Unidos, que es el exponente máximo que yo conozca, a pesar de que después el señor Bastos me pueda contradecir, del liberalismo más, o digamos, no teórico, sino aplicado a la realidad, ¿no? Si pasamos al siguiente gráfico, vamos a ver también que en deuda pública en los países desarrollados, y aparecen básicamente los países europeos, tenemos que el país menos endeudado de Europa, aunque suene reiterativo, son los Países Bajos, el segundo Finlandia y el tercero Alemania. Volvemos a lo mismo, es decir, a la gestión. La gestión y el modelo alemán es puramente intervencionista y es uno de los países, y esto lo agrego yo sin necesidad de gráficas, que exportan más del mundo, que tiene una balanza comercial más adecuada o más prolífera. ¿Por qué? Porque hacen las cosas bien. Entonces, al final, yo no creo que un mercado o un Estado per se sean contrapuestos, sino que creo que las personas y la estructura de la gestión que proponen esas personas son las que hacen que un sistema funcione bien o mal. Por ejemplo, en Estados Unidos la sanidad privada funciona bastante bien, a pesar de que hay 58 millones de personas que no tienen techo, por decirlo así, en el sentido de que no pueden recurrir a ningún servicio público de ayuda cuando se encuentran enfermas o cuando se encuentran con problemas de salud, ¿no? Pero bueno, este es uno de los casos que me gustaría compartir o que compartí ya con Miguel, y me gustaría saber su opinión, Miguel, acerca de este caso alemán. Lo que decía es que si alguien está escuchando esto y quiere contrastar, puede ver el índice de la Heritage Foundation, no el índice, creo que es de la Heritage Foundation, el índice económico frito, el índice de libertades económicas del mundo, que ordena los países del mundo pues de más liberales a menos liberales. Ahí el señor Ramírez podrá comprobar perfectamente que Alemania puntúa mucho más alto que España en libertades económicas. O sea, si queremos un modelo alemán, habría que liberalizar mucho la economía española, si a eso se refiere. Ahora, convendría acotar lo que es socialdemocracia, porque no es un concepto fácil de definir. Porque Alemania ahora está gobernada por una socialdemocracia, pero en los últimos años estuvo gobernada por partidos supuestamente pues de derecha, ¿no? Que no son tan digamos, tan socialdemócratas como dice, y después
cuando gobernó Scholz, sus programas fueron muy criticados en el ámbito de la socialdemocracia mundial porque eran muy liberalizadores. De hecho, liberalizó bastante el mercado laboral, entre otras cosas. Si el modelo alemán es el bueno, eso implicaría que en España hay que liberalizar muchas cosas. Entonces, estaría de acuerdo y efectivamente y ser mucho más sensato con el gasto público. Si es así, pues bienvenido sea. Y, por cierto, países socialdemócratas, los países nórdicos, todos ellos puntúan en el top 20 de los países más libres económicamente del mundo. Porque cuando hablamos de socialdemocracia, pues, la confundimos con intervencionismo. Efectivamente, los estados de bienestar, pero sueco, danés, sobre todo de Dinamarca, estos países más libres que hay, o Finlandia o Noruega, efectivamente son impuestos altos, pero la economía es muy libre. Es decir, está mucho más desregulada que está, por ejemplo, en España, en Portugal, en Italia o en Francia. Es decir, por ejemplo, en esos países que estoy citando no hay salario mínimo. En esos países el despido es prácticamente libre. ¿No? Es decir, la capacidad de creación de empresas es mucho más libre que aquí. Eso sí, los impuestos son y cuidado, no son tan altos. Son parecidos a los españoles. Por ejemplo, la estructura de tipos de Suecia, hombre, puede ser algo superior, pero no es muy diferente a la española. Si España cotiza menos impuestos que los países nórdicos, para la tasa de paro de España es mucho mayor. Si 2 millones de parados o 1 millón de parados en España, en vez de estar cobrando, digamos, el paro, consiguiéramos que se pusieran a trabajar, vería con una tasa de impuestos españoles muy parecida a la de esos países. Yo creo que, obviamente, las clasificaciones se pueden hacer a medida, ¿no? Son indicadores hechos por un centro libertario que tiene interés en destacar cuáles son los países más libertarios del mundo. Y si por estos países que aparentemente no lo son, es porque son más libertarios que muchos países. Mencionó algo que me interesa mucho, mencionó lo de más flexibilidad laboral, ¿no? Y yo recuerdo que en varias conversaciones que tuvimos en su época, y creo que todavía están vigentes, en el sentido de que son temas que la gente todavía debate, y que son muy importantes para una economía, flexibilidad laboral implica, pues yo recuerdo perfectamente que usted defendía que es mejor trabajar por algo de dinero que no trabajar por nada. Por esa razón, según usted, el modelo liberal había conseguido que se redujera la pobreza en el mundo. Y yo le quería explicar algo que es mi punto de vista. Obviamente puedo estar equivocado, pero creo en lo que digo y creo en lo siguiente. Los países que apuestan por la productividad del trabajo, es decir, porque no hay una flexibilidad laboral, flexibilidad puede ser flexibles en horarios, en muchas cosas, pero darle una seguridad al trabajador, ¿vale? No que venga, porque los países que apuestan, esto creo que he demostrado, por la productividad, si el trabajador va más contento a trabajar porque se siente bien, porque el ambiente de la empresa es el adecuado, porque se siente partícipe de la cultura de la empresa, porque está bien remunerado, es más productivo y no necesita trabajar a lo mejor 8 horas al día, necesita trabajar pues, a lo mejor 6 horas al día y tener más tiempo para conciliación familiar, etc. Yo lo viví en primera persona, en Malta, donde hay mucha especulación salarial y donde te decían, mira, si no trabajas por 3 euros la hora, va a haber alguien que lo haga por ti, lo aceptas o lo dejas. Pero ese argumento a mí no me vale, le voy a explicar el por qué. Porque llegará un momento en el que tendremos que trabajar por 0,1 céntimos y dirá usted, eso es mejor que nada. Pero es que yo no busco que sea mejor que nada, yo busco que sea lo más justo posible. Si usted me dice, no, mire, cobre 0,1 céntimos, porque si no hay alguien que va a cobrar 0,01, pues bueno, si nos vamos a ese modelo, lo que estamos provocando, bajo mi criterio, es una bajada en la productividad, porque obviamente el trabajador se va a querer escapar de ahí cuanto antes y buscar sitios donde le paguen mejor, no va a estar comprometido para nada con la empresa, y por encima estamos convirtiendo esto en un modelo de subasta salarial, en el cual, usted habla del salario mínimo, bueno, yo no voy a entrar en el tema del salario mínimo, pero sí que puedo decirle que estoy plenamente convencido, y lo viví, de que un trabajador es más rentable teniendo unas condiciones laborales mejores que teniéndolas peores. Y no solo depende del salario, depende de más factores. Obviamente el trato humano es importante, ¿no?